Hola, sed bienvenidos a mi canal El Rincón del Tejo. Yo soy Carlos y en este caso os voy a mostrar un nuevo ejercicio de relajación que va a ser una combinación de otros ejercicios que ya hice, y vamos a añadir nuevos puntos del cuerpo para observarlos, para buscar la tensión y relajarla, ¿vale? Nos vamos a centrar básicamente en la tensión que se genera en las fosas nasales, en los canales auditivos, en las cervicales, en la mandíbula, la nuez, los trapecios, los hombros, los brazos, muñecas, etcétera, ¿vale? Entonces, para este ejercicio, primero nos centraremos en las tensiones que se generan en las fosas nasales, en la parte que está tocando ya prácticamente con el hueso, ¿vale? Justo aquí. Entonces, si te cuesta mucho detectar estas tensiones, puedes ayudarte de unos tapones para los oídos como estos, que te introducirás en las fosas nasales, para que al generar tensión en las fosas nasales tengas algo contra lo que generar tensión, y de esta manera notarás mejor el contraste de tensión y relajación, ¿vale? Bien, decir, como en otras ocasiones, que yo este ejercicio lo puedo hacer sin tapones, ¿vale? El hecho de poner los tapones es para que vosotros veáis que os podéis poner los tapones como yo lo hago y buscar las tensiones, ¿vale? Entonces lo que haremos será generar una sobretensión justo aquí. Notar como al generar esta sobretensión en este punto de las fosas nasales, los ojos empiezan a vibrar alrededor, es decir, alrededor de los globos oculares se genera una tensión, ¿vale? Esta tensión se transmite a las cervicales, de las cervicales a los trapecios y hacia abajo. También se genera una sobretensión en el canal auditivo. Entonces, en primer lugar, lo que haremos será centrarnos en las tensiones que se generan en las fosas nasales, y podéis ayudaros de estos tapones, ¿vale? A continuación, el circuito lo continuaremos a través de las tensiones que se van a generar en los canales auditivos cuando generemos tensión en este punto, aunque también puede ser que ya lo tengáis sobretensado de forma habitual. Si queréis, pues os podéis ayudar también nuevamente de unos tapones para tener algo sólido contra lo que hacer presión, ¿vale? Yo, aunque no necesito los tapones, me los pongo para animaros a vosotros a que los utilicéis si no tenéis la suficiente sensibilidad para percibir estas tensiones, que son bastante sutiles para las personas que no están habituadas a buscarlas, ¿vale? Entonces, en primer lugar, generaremos una tensión aquí, en las fosas nasales, justo por debajo del hueso de la nariz, ¿vale? Y notaremos cómo nuevamente al generar esta tensión los ojos se tensionan y los globos oculares empiezan a vibrar alrededor. Esta tensión es muy mala porque se genera una vibración en los globos oculares, y esta vibración baja por las cervicales hacia los trapecios, hacia las lumbares, tensiona todo el cuerpo y hace que vibre, y esta vibración desgasta las articulaciones. Entonces debéis de intentar que esta vibración en los globos oculares no se produzca, y para ello lo que debéis de hacer es estar siempre pendientes de la tensión que se genera en las fosas nasales, ¿vale?
Entonces, cuando nuevamente generamos esta tensión aquí, justo aquí, notamos cómo se generan tensiones adicionales en los conductos auditivos, de manera que notaremos cómo el interior del canal auditivo presiona el tapón que nos hemos puesto de esta manera, de abajo hacia arriba y lateralmente, ¿vale? Entonces, esta tensión que se va a generar aquí va a propiciar también que se tense la mandíbula, que se eche hacia atrás y hacia arriba, generando tensión, lo que también nos va a hundir la nuez, ¿vale? Entonces, vamos a generar todo este circuito tensional, centrándonos principalmente aquí, en las fosas nasales, y vamos a observar cómo se tensiona todo para luego relajar esa tensión y ver cómo se relaja también. El momento de tensionar se tensiona con fuerza, tampoco sin pasarse, porque no os debéis dañar a vosotros mismos, ¿vale? Y la relajación ha de ser muy suave, muy prolongada en el tiempo, porque a más suave sea esa relajación, más tensiones captaréis. Entonces de lo que se trata es de hacer varios ciclos de tensión y relajación muy lenta, tensión y relajación muy lenta. En uno de esos ciclos podéis hacer una relajación mucho más rápida para intentar extender esa onda de relajación y a ver si conseguís que llegue más lejos para poder sentir más interacciones, ¿vale? Entonces vamos a tensionar ahora. Vamos a notar todas esas tensiones de las que he hablado, ¿vale? Y entonces, en el momento de relajar, lo que debemos de hacer es empezar a relajar en las fosas nasales, luego relajar en los canales auditivos, de ahí intentaremos relajar la mandíbula y mientras la relajamos la echamos hacia adelante de esta manera. De manera que los dientes de la mandíbula inferior pasen por delante de los dientes de la mandíbula superior, ¿vale? Pero este desplazamiento de la mandíbula no solamente ha de ser en horizontal, sino que se ha de despegar de la articulación al mismo tiempo que pasa por delante, es decir, este es el movimiento. Se despega de la articulación y se adelanta. Para que este movimiento sea más natural, lo que debéis de hacer es generar como si fueseis a hacer un bostezo, ¿vale? Pero si es posible, no hagáis el bostezo, sino que notéis cómo la garganta se expande, como si la garganta se inflase, se abultase por dentro, ¿vale? Entonces, mientras generáis un bostezo o simplemente os centráis en expandir la garganta, al mismo tiempo, de forma sincronizada, bajáis la mandíbula de la articulación y la echáis hacia adelante, ¿vale? Nuevamente genero tensión aquí, se tensiona fosas nasales, canales auditivos, mandíbula, nuez, hacia abajo, etc. Y ahora relajo, noto cómo se relajan las cervicales y genero como un bostezo o intento de bostezo mientras bajo la mandíbula de la articulación y la desplazo hacia adelante, ¿vale? Si os cuesta hacer este ejercicio, lo que podéis hacer para tomar
más contacto con este movimiento de la mandíbula y aprender a hacerlo de una forma más precisa, es combinar este ejercicio con otro que ya enseñé, ¿vale? Debéis de tener en cuenta que aquí en la nuca hay como dos vigas, ¿vale? Hay como dos vigas aquí. Y aquí en medio hay un hueco, ¿vale? Aquí. Entonces, cuando tú agachas la cabeza así y estás tensionado, notarás como un tendón entre estas dos vigas, un tendón que sobresale, tal que así, ¿vale? Entonces podéis tocaros este tendón para ver si sobresale o está relajado. Entonces, este ejercicio que os voy a explicar a continuación va a consistir en hacer este mismo ejercicio que ya había explicado al principio, pero en el momento de relajar nos tocaremos aquí en este punto para buscar que ese tendón se relaje de forma sincronizada con todo el movimiento de relajación. Pero ojo, no se trata de apretar el tendón para hacer fuerza y que se relaje. Tocamos el tendón solo para notar si se está relajando y entonces intentaremos mover la mandíbula hacia adelante hasta que se relaje, ¿vale? Entonces nuevamente generaremos tensión aquí en esta zona con la cabeza agachada y tocándonos aquí, ¿vale? Con dos dedos. Entonces genero tensión, noto como este tendón se abulta y relajo igual que antes, pero intentando buscar con la mandíbula que mientras relajo esta zona, posicionaré la mandíbula correctamente echándola hacia adelante hasta que el tendón se relaje, ¿vale? Entonces, vamos a extender este circuito más todavía. Y para ello vamos a dejar de momento los tapones de las fosas nasales. Los de los oídos los dejaré puestos por no quitármelos. Debéis tener en cuenta de que se generan muchas tensiones en las muñecas, ¿vale? Si tú crees que tienes la muñeca relajada, quizás no esté relajada, ¿vale? Entonces intenta relajar la muñeca y cuando creas que ya la tienes relajada, ponte un dedo justo aquí y presiona. Si al presionar justo aquí no te hace daño y simplemente los dedos se te cierran, es porque está relajada. Sin embargo, si al poner los dedos aquí notas mucha tensión y mucha oposición a un movimiento natural de los dedos, en los que simplemente se retraigan un poco, entonces es que tienes tensión en las muñecas, ¿vale? Entonces lo que has de hacer es centrarte en relajar esta tensión. Adicionalmente, para poderla relajar de una forma más eficaz, lo que os recomiendo es que os tumbéis ahora en la cama, ¿vale? Os tumbáis en la cama y os colocáis de esta manera, ¿vale? Entonces, en esta posición podréis notar si vuestros brazos están en tensión, porque notaréis como una vibración por todos los brazos, pero será incluso más relevante el hecho de que esta mano que está por encima intentará agarrar el brazo con tensión, ¿vale? Exagerándolo, pues intentaría agarrar con tensión en lugar de simplemente apoyarse sin más, ¿vale? Pero aquí en esta mano esto sería más, esta tensión sería más relevante porque esta mano no estaría apoyada con naturalidad, sino que tendería a salirse la muñeca hacia afuera, ¿vale? Debido a la tensión.
Debido a la tensión no se curvaría la muñeca así de forma natural al poner la mano de esta manera sobre el brazo, ¿vale? Entonces, estando en la cama en esta posición, tenéis que notar todas las tensiones y sobre todo las vibraciones que se generan, ¿vale? Prestar especial atención a las vibraciones, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta todo lo dicho, en este caso realizaré un ejercicio de relajación en el que también incluiré los brazos, ¿vale? Los brazos y las piernas incluso, porque es que estas tensiones se nota cómo suben y bajan por todo el cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces me volveré a colocar los tapones y volveré a generar tensión en las fosas nasales justo por debajo del hueso de la nariz, ¿vale? Al tensionar se puede observar cómo sube un cosquilleo y una vibración hacia arriba, ¿vale? Y al relajar notamos cómo se relaja también, ¿de acuerdo? Entonces podemos hacer varios ciclos para poder observar con todo detalle este movimiento. Si ya lo tenéis claro y visualizáis estas tensiones con cierta precisión o bastante precisión, ahora nos vamos a centrar en otras tensiones, las tensiones que bajan hacia abajo, ¿vale? Porque como ya he explicado en otras ocasiones, este circuito tensional es mucho más complejo, el circuito tensional, que parte de la mandíbula, porque la tensión de la mandíbula, la garganta, la lengua y la nuez se retroalimenta con la tensión que se genera en el estómago. Cuando el estómago se torsiona de esta manera, es como que se gira hacia adentro y entonces tira hacia abajo del esófago, ¿vale? Con lo cual, cuando el esófago se desplaza hacia abajo por la acción del movimiento del estómago, tira hacia abajo de la garganta se cierra, la lengua en lugar de estar plana y en reposo se retrae hacia atrás apuntando hacia arriba, además se comprime lateralmente, lo que genera mucha tensión. Esta tensión de la lengua la tenéis que vigilar siempre, como una compresión lateral de la lengua, ¿vale? Entonces, al generar tensión aquí, también se está potenciando todo este circuito, de manera que debéis de vigilar todo este circuito entero, y ya pues de la tensión en el estómago, pues también se tensiona la parte superior del psoas, que se hunde hacia adentro, la parte inferior del psoas, que comprende de la cintura a las ingles, se tensiona hacia afuera, y adicionalmente también se tensiona el perineo, ¿vale? Entonces todas estas tensiones se propagan por la parte delantera del torso, pero también por la posterior hacia las lumbares. Vamos a observar cómo se propagan por las piernas. Bueno, pues la propagación hacia las piernas se produce por la tensión en el psoas, el perineo, pero también por las lumbares y porque los glúteos se juntan y se tensionan. Entonces esta tensión baja hacia las piernas, ¿de acuerdo? Entonces, si queréis comprender todos estos circuitos tensionales con bastante precisión, lo que tenéis que hacer es realizar varios ciclos en los que tensionéis la parte de las fosas nasales, la parte superior de las fosas nasales, y observéis todos estos movimientos. De esa manera conoceréis con más detalle
todos los circuitos tensionales de vuestro cuerpo y podréis ver cómo esas tensiones se propagan hacia arriba tensionando y hacia abajo relajando, ¿vale? Pues bueno, sin nada más que decir, espero que os haya sido de ayuda, que gracias a este vídeo pues podáis relajaros de una forma más efectiva, y os animo a que os suscribáis a mi canal de Telegram, El Rincón del Tejo, Espiritualidad y Autoconocimiento, que compartáis este vídeo si conocéis a otras personas que también padecen de dolores en las cervicales, mandíbula, cabeza, etcétera, para que así los podáis ayudar. También os agradecería que me dieseis un like y que comentéis, que últimamente no se comenta mucho. Y ya sabéis que me gustan mucho vuestros comentarios y los respondo todos. Sin más, un abrazo y mucha salud. Hasta la próxima.